conocen, mi nombre es Chacho Mendoza. Hace 2 años y 3 meses que pertenezco a Fraternidad, Finet Argentina. Hoy es el capítulo de Caballito Ideal de la 31. Estoy casado, 2 hijos, hace 32 años. Y bueno, desde que entré a la Fraternidad mi vida ha cambiado, así que vamos a dejar a Juan Andrés, que es también un fraterno del capítulo de Caballito de la 31, que lo va a explicar y le va a contar qué es Finet, qué es Fraternidad en Argentina y en el mundo. ¿Sí? ¿Tenés el micrófono abierto, Juan Andrés? Sí, Chacho, gracias Chachito. Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Juan Sosa, tengo 41 años, estoy casado en pareja, con Gisela hace 21 años, tenemos 2 hijos, Brisa de 18, que muy pronto cumple 21 años, y 19, y Nicolás, que tiene 10 años. Pertenezco a esta organización hace aproximadamente 2 años y medio, un poquito más, un poquito menos. La conozco mediante algunos amigos de Paraguay. Yo nací en Paraguay desde el año 95 que vivo acá en Argentina. Y les voy a comentar un poquito de qué se trata esta reunión. Esta organización da como siglas FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. ¿Por qué fraternidad? ¿Por qué somos una fraternidad? Por el simple hecho de tener un trato fraterno entre nosotros. Si no hubiese sido por el tema de la pandemia, la cuarentena, hoy estaríamos haciendo esta reunión, esta cena ya, porque es horario de cena, en un lugar público, en un restaurante. También se puede hacer en lugares públicos, como le dije, en hoteles, bares, restaurantes, etc. ¿Por qué somos internacional? Porque estamos en más de 150 países alrededor del mundo. Después sigue el de hombres. El de hombres solamente es el género, porque así como hoy estamos reunidos hombres, también hay reuniones de mujeres y eventualmente mixtos. También hay reuniones de jóvenes de esta organización. ¿Por qué de negocio? ¿Por qué somos hombres de negocio? Hombres de negocios somos porque cada uno de nosotros estamos en una edad productiva donde llevamos el sustento digno a nuestros hogares. Y la palabra negocio significa negar el ocio. Y las 2 últimas siglas son del Evangelio Completo. ¿Por qué del Evangelio Completo? Porque Evangelio significa buenas noticias. Y lo que hacemos acá en Fraternidad es llevar la buena noticia, en este caso a muchos hogares y a muchos lugares. ¿Y por qué Evangelio Completo? Porque en esta organización nos conformamos con distintas denominaciones sociales, distintas denominaciones. No somos sacerdotes, no somos pastores, somos personas comunes y corrientes, personas laicas, que conformamos esta organización. Lo que hacemos a continuación es, yo le presento a una persona, esa persona nos cuenta su testimonio de vida, su testimonio irrefutable, de cómo fue avanzando y cómo fue evolucionando después de pertenecer a Fraternidad. Tenemos el agrado de presentarle, yo le voy a presentar esta noche, que es un amigo de la casa. Él es vicepresidente de Fraternidad Argentina, él es un empresario, él se llama Santiago Cifuentes. Así que yo te voy a pedir por favor, Santiago, que actives tus micrófonos. Desde ya te agradezco mucho por compartir hoy con nosotros este capítulo, por compartir con nosotros tu testimonio. Quiero decirte que te apreciamos muchísimo, de vos aprendimos muchísimo en lo que es este camino, y bueno, te doy la bienvenida y te mando un gran abrazo. Santi, los micrófonos son tuyos. Bueno, Juan Pablo, Juan Andrés. Muchas gracias. Andrés. Sí. Juan Andrés. Gracias por la presentación y gracias a todos
por invitarme a compartir mi testimonio. Saben que yo también los quiero mucho. Tengo un especial afecto por el capítulo. Y les quiero pedir disculpas porque la verdad que también, más allá de que la cuarentena cortó las visitas presenciales, no estuve presente como hubiera querido, acompañándolos, aunque sea virtualmente. Realmente, por diferentes actividades, no importa, pero podría haber hecho algún esfuerzo más y hago mi mea culpa de eso, así que les pido disculpas. Voy a tratar de estar cada tanto algún capítulo, porque la verdad que los quiero mucho y me siento muy a gusto con el grupo, con este grupo de fraternos. Bueno, voy a contar un poco mi testimonio, voy a contar mi testimonio. Mi nombre es Santiago, tengo 45 años, estoy casado con Analía, tengo 3 hijos, 2 niñas y un varón. Y fui invitado por primera vez a este movimiento por el presidente de Fraternidad, el señor Juan Blanco, que lo conocí en un retiro espiritual y él me habló de la visión de este movimiento y me impactó, me gustó. A mí me gusta mucho el tema de salir hacia afuera, ¿no? Salir no estar encerrado entre 4 paredes. Me gusta, me parece desafiante la posibilidad de salir a la calle, de hablar con la gente que no va a la iglesia. Eso, digamos, me estimula, me llena. Como que Dios me deja usar en ese sentido porque es como que recibo bendición a través de eso. Entonces, cuando Juan me contó de este movimiento, me gustó, me interesó. Es un movimiento, aparte, muy me gustan los movimientos interdenominacionales porque uno conoce otras formas de llegar al mismo lugar, pero formas que muchas veces te muestran un costado que uno no veía, ¿no? Bueno, como dije, mi nombre es Santiago. Yo nací en Buenos Aires, en Capital, y soy hijo de Eduardo y Mónica. Ellos son 2 personas, como todos padres muy importantes en mi vida, fueron dos pilares muy diferentes entre ellos, y formaron un hogar de 7 hijos. Yo soy el 4.º hermano. Y yo siempre hablo mucho de mis padres porque considero que el testimonio de una persona está muy atado a la relación con los padres, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros arrastramos, que son heridas o la parte digamos, que tenemos que sanar o simplemente, o las bendiciones también, ¿no? Muchas de las bendiciones, las cosas buenas que tenemos, también vienen arrastradas de ahí, porque una vez dijo una persona que la escuché en una charla, algo muy interesante, que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y que somos como una especie de, esta imagen y semejanza, somos como una especie de fotocopia, o un fotoduplicado, ¿no? Del original que es Dios. Dios es perfecto. Pero a la medida que vamos fotocopiando un duplicado tras otro, vamos a ver que muchas veces el original es de una manera y los otros es como que se van deformando, ¿no? Si hay una manchita en la hoja y se va fotoduplicando, esa manchita se va haciendo cada vez más grande. Entonces, me gustó ese ejemplo porque entendés un poco, él trataba de explicar que tanto el padre como la madre imprimen cosas positivas y cosas negativas adentro de la personalidad de cualquier de cualquier ser humano, ¿no? Y hablaba y explicaba, era un psicólogo, y hablaba y explicaba de que bueno, que la mujer, por ejemplo, en el carácter del hombre imprime protección,
descanso, sosiego. Y el hombre imprime carácter, el padre, ¿no? Imprime la fuerza para salir hacia afuera, imprime la competencia, imprime, y bueno, todas esas cosas que imprime la mujer y el hombre, a veces cuando nos pasamos un poco de rosca como padre, digamos, y somos demasiado protectores, también, por más que seamos demasiado protectores y querramos mucho a nuestros hijos, a veces también le hacemos daño. Por eso, decía el tipo, vas a ver que por ahí una mujer demasiado protectora hace que una hija no se case nunca, porque le mete miedo de todo, porque la protege tanto que la llena de miedos. Entonces, por eso es que las cosas están buenas que... y a partir de esa situación, uno después cuando crece tiene que sanar, ¿no? Tiene que sanar. Si uno es demasiado miedoso, porque le imprimieron demasiado miedo, tiene que sanar eso, tiene que superarlo. Y bueno, y él decía que la forma de sanarlo era a través de la oración, que eso me parecía muy interesante. Pero bueno, entonces ahí es donde, haciendo esta introducción, quiero contar un poquito cómo me marcó mi padre y mi madre, ¿no? Mi madre era una persona muy creyente, muy creyente, de hecho estuvo a punto de meterse en un convento y meterse directamente a servir a Dios en forma permanente y consagrarse. Y mi padre era una persona más terrenal, más práctica, era el único hijo varón de 5 hermanos, el menor, y bueno, él recibió una educación muy formal, pero en definitiva, al ser el único varón y en un contexto de otra época y demás, se crió medio machista, ¿no? Medio como que se apartó de las hermanas y hizo su propio mundo. Y medio como que lo mimaron y le dejaron hacer lo que quiera porque era el único varón. Y mi madre era la tercera hija de 12 hermanos, hija de un padre austríaco y una madre irlandesa, muy cristianos, le daban muchísimo valor a todos los principios cristianos, y se casaron los dos. Se conocieron, se casaron. Mi madre lo acompañó a mi padre en todos sus proyectos, como se hacía en esa época, ¿no? Él tenía campo, había heredado campo, y tuvieron 7 hijos. Yo soy el cuarto hijo varón, somos 3 varones y 4 mujeres. Yo soy el cuarto, es justo el del medio. Y a mí me caracterizó siempre una cuestión que en esa relación entre mi papá y mi mamá, yo siempre me refugié más en mi mamá. Mi mamá era más protectora, era una persona que, especialmente conmigo, tenía como no voy a decir una preferencia, pero una sobreprotección. Y esta sobreprotección estaba relacionada con que mi padre, conmigo, no, tenía todo lo contrario. Era una persona a la cual siempre me estaba cuestionando y me criticaba, y muchas veces yo lo creía y demás, pero me costaba, de niño sobre todo, tener una buena relación con mi padre, ¿no? Yo le tenía un poco de, como que, no sé si la palabra es miedo o sí, un poco de miedo y un poco me faltaba como feeling, ¿no? O sea, me costaba, yo muchas veces veía que mi padre incluso, hasta por ahí esto me daba celos, ponderaba mucho a mis hermanos o a mis otros hermanos, pero conmigo nunca tenía un detalle así de motivarme, yo siempre era como un problema. Entonces, bueno, sí me fui criando, y eso me llevó a tener ciertas inseguridades, ¿no? Porque no tenía esa seguridad que te da un padre, ¿no? Esa seguridad
de que todo va a estar bien y de que yo te voy a proteger y por más que lo hagas mal, lo vamos a intentar y lo vamos a hacer de nuevo y no te preocupes si te va mal. No, era, viste, si me iba mal, me lo hacía saber. Bueno, un poco fue lo que me tocó. Sufrí un poquito mi infancia. Digo un poquito porque tampoco quiero que piensen que era, no es que mi papá era un maltratador ni nada. Simplemente había una relación entre él y yo un poco distante. Hasta que cuando fui creciendo, yo me di cuenta que mi padre, bueno, fui tomando un poco más de uso de razón, mi papá era el típico estanciero, como se diría hoy, por ahí más bien machirulo, pobre viejo, que tenía campo, era un tipo, viste, muy, de tener una opinión y no escuchar a los demás, de un carácter fuerte, que decía todo lo que se le venía a la mente, no tenía filtro. Y entre estas cosas yo empecé a ver que él hacía muchos chistes sobre mujeres. Y eso a mí me llamaba la atención, porque no es que me llamaba la atención, sino que mi madre era todo lo contrario, era muy ubicada, era muy sumisa, era muy educada, muy dulce, muy apreciada por toda la familia, todo el mundo la quería. Y mi papá era todo lo contrario, ¿no? O sea, lo amabas o lo odiabas, porque él te decía las cosas como le parecían y eso a veces lastimaba o molestaba y a veces tenía problemas para relacionarse también con otros parientes. Bueno, en ese contexto un poco me crié y un día, bueno, cuando yo empecé a ver que mi padre era mujeriego, y yo empiezo a ser adolescente, yo empiezo a entender que si yo también me convertía en un mujeriego, iba a poder conquistarlo a él, iba a conquistar su corazón. Porque lo único que quiere un chico a esa edad es agradar a su padre, ¿no? O sea, es ganarse el corazón de su padre, porque uno necesita esa seguridad del padre, ¿no? Es la persona más importante, junto con la madre, el padre. Y yo empecé a tener desde muy temprano actitudes muy precoces de seducción con las mujeres. Y eso me fue llevando a tener siempre un espíritu un poco precoz, y yo creo que también me alejó de Dios también, ¿no? Porque también tenía toda la parte muy linda de mi mamá y muy dulce de sobreprotección, pero también de buen ejemplo, de tener una relación con Dios este, y, y, y de mucha fe, mucha fe. Y yo creo que tenía también eso de mi mamá. Pero obviamente que cuando uno se encuentra en una encrucijada y tiene que elegir entre un estilo y el otro, yo sentía que mi mamá era todo amor y que me iba a perdonar. En cambio, mi papá nunca lo había conquistado. Entonces yo necesitaba conquistarlo. Entonces empiezo a tener este tipo de situaciones donde básicamente lo que me hicieron me crearon un ego muy grande, y yo creo que eso me desordenó mucho, porque hice cosas a muy temprana edad que no debería haber hecho. Engañé, tuve varias novias a la vez, cosas que hacen los adolescentes, pero fui creciendo y eso se iba formando cada vez un problema más grande, porque era muy difícil cambiar ese tipo de carácter. Y ese carácter después se va a trasladar a una familia y va a dañar y va a aliviar, va a dañar seguramente a los hijos y a la pareja, y muchas veces ese matrimonio no va a llegar al final del camino, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que es el ejemplo que le damos a los hijos como padres. El punto es que mis padres siempre estuvieron juntos,
mi mamá lo quería mucho, mi papá. Mi papá era un buen tipo, un tipo de muy buen corazón, pero tenía este defecto. Y bueno, más o menos a los 28 años, a los 25, vamos a poner, conozco a mi mujer actual, después de mucha fiesta y mucha noche. Y mi mujer actual tiene un carácter fuerte. La conozco, estoy 3 años de novio, me caso a los 28 años y súper feliz, eh, con toda la felicidad que te traen los hijos y toda lo lindo, la parte linda de formar una familia. Tenía un buen ejemplo, porque dentro de todo mis padres habían estado siempre juntos, pero cuando hablábamos de Dios siempre era mi mamá la que tenía el ejemplo y mi papá estaba en otra frecuencia. Creía, no es que no era ateo ni nada, pero no le daba bolilla al tema de la fe. Y yo empiezo a incursionar en mis primeros años de matrimonio, me empiezo a dar cuenta de que me iba a ser muy difícil poder ser fiel toda la vida. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer si ya después del tercer año ya empiezo a tener otra vez esta carga, esta necesidad, digamos, de conquistar, de conquista, de tener otras mujeres? Y realmente era un problema para mí, porque yo estaba feliz, yo estaba muy feliz con mis hijos, con la persona que había elegido, pero yo pensaba, y estaba convencido de eso, que iba a ser imposible que yo pueda ser fiel toda la vida. Que era un problema que en algún momento me iba a tener que enfrentar. Pero bueno, obviamente que eso también me llevó a situaciones donde yo buscaba mayor libertad y salir solo con amigos y tener oportunidades de tener ciertas libertades que no correspondían para un hombre casado, pero yo quería imponerlo, ¿no? Y un día me acuerdo que yo tengo, como te contaba hoy, tengo 7 hermanos, somos 7 en total, y una de mis hermanas que vivía en Estados Unidos se vino a vivir a Argentina, más o menos cuando yo tenía 30 años. Se vino a vivir a Argentina y era extraño porque ella estaba casada con un médico americano que tenía muy buen pasaje en Estados Unidos y deciden dejar todo y venirse para acá. Y a mí esto me llama poderosamente la atención, poderosamente la atención. Y esto hizo que yo le preguntara a mi hermana qué había pasado, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Por qué alguien que tiene todo, que tiene una profesión, es médico, americano, muy buen pasar económico, va a querer venir a Argentina sin saber sin saber qué hacer, sin saber cuál es la profesión? Y ella me contestó que Vince, que era su marido, estaba esperando que Dios le dijera. Cuando me dijo así, más intriga me dio. Y en ese momento yo decido empezar a preguntar, o sea, me empiezo a meter más en la historia de ellos y estaba más interesado. Y ella me dice que habían conocido a un Dios diferente cuando empezaban a leer la Biblia. En un curso de Biblia que habían hecho en Estados Unidos, qué sé yo, de tener una vida no mala, pero Vince era de un día para el otro, se levantó y, bueno, le pidió perdón por todas las macanas que se había mandado, le confesó todas sus macanas y a partir de ese momento le dijo, yo quiero ser un hombre nuevo. Y quiero ser tan nuevo que quiero irme a otro país, quiero empezar de cero, quiero cambiar mis hábitos, quiero
hacer un camino, esperar que Dios me diga, una cosa muy fuerte. La cuestión es que ellos se vienen a Argentina y esta situación, yo conocía a Estados Unidos, sabía dónde vivían, sabían cómo, había ido a visitarla, sabían, ella tenía 4 hijos en ese momento, varones, sabía cómo vivían, sabían qué lindo lugar era donde vivían, y de golpe se vinieron acá, con sus 4 hijos, a la casa de mis padres, todos amontonados, y me decían estas cosas y a mí me partía la cabeza, la verdad, porque, nada, era... esto es lo lindo de, ¿no? de conocer a las personas que dan testimonio, ¿no? De conocer la historia. Porque hoy yo te lo puedo contar, pero vos no lo conocés a este personaje, pero siempre cuando uno tiene la oportunidad de conocer a la persona que está dando el testimonio y sabe y da fe de que eso es así, el mundo no lo puede explicar, porque el mundo explica las cosas que son lógicas, las cosas que se ven. Che, mirá, me cambié de laburo porque acá gano más, me fui a vivir a tal, me cambié de casa porque en la casa esta más grande. Che, progresé, me cambié el auto porque quiero tener un auto. La gente explica cosas lógicas, las cosas ilógicas, digamos, como de despojarse de la seguridad económica para esperar que Dios te diga cuál va a ser tu futuro con 4 hijos, me parecía muy fuerte. Y entonces mi hermana me dice, mirá, yo ahora en un tiempito voy a empezar a estudiar la palabra de Dios, porque conseguí que este mismo curso que estábamos haciendo en Estados Unidos lo podamos hacer acá, traducido al español, y va a venir una persona de Estados Unidos que se va a venir a vivir acá y nos va a poder contar, nos va a poder dar los primeros cursos en casa. Así que si vos querés venir con tu mujer, estaría buenísimo. Bueno, obviamente, a raíz de esta propuesta que me hace mi hermana y ver semejante cambio, dije, sí, ¿por qué no? Vamos, dale, yo también quiero saber si me puede pasar un poco de lo que le está pasando a ustedes. Y a partir de ahí, empezamos a hacer reuniones estudiando la Biblia. Me acuerdo que empezamos a leer primero Nehemías, después el Evangelio de Juan. Y con el Evangelio de Juan me pasó algo muy, muy fuerte. El Evangelio de Juan es uno de los discípulos amados por Jesús, el menor de los discípulos, tal vez de los evangelios, de los 4 evangelios, es el evangelio más espiritual, es el más difícil de entender, pero a la vez es el más profundo. Y yo en ese evangelio, que es nada más que 30 capítulos, entendí un montón de cosas que nunca había entendido yendo a colegios religiosos. Entendí muchas cosas, pero de hecho, cosas que las había escuchado 20 veces, pero nunca las había entendido espiritualmente, las había entendido racionalmente. Cuando me decían, Jesús entregó su vida por nosotros, sí, lo crucificaron, resucitó, y gracias a que lo crucificaron, hoy somos libres. Y yo lo repetía, porque había ido a un colegio cristiano y sabía que eso era así. Pero ¿qué me pasó? Un día tuve una experiencia. Una cosa es saber las cosas teóricas y otra cosa es tener una experiencia. La cuestión es que con toda esta situación, donde yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a entender muchas cosas, yo empiezo a conocer a Jesús, empiezo a conocer a Jesús más en esencia y empiezo a entender que gracias a ese amor que Cristo entregó por mí, Él se llevó los pecados de toda la humanidad. Y un día, y también los míos, no solamente los de ese momento y los de otras personas que van a pecar en el futuro, sino también los del presente míos, o hasta ese momento. Y yo un día me voy a correr al hipódromo, en todo este proceso que estaba meditando sobre las cosas que me estaban pasando y cómo estaba entendiendo muchas cosas, incluso relacionando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
entendiendo que todo el libro de la Biblia fue escrito para entender el plan principal, que es el de la salvación, ¿no? La posibilidad de salvarnos. Y un día como les decía, me salgo a correr, a hacer un poco de ejercicio al hipódromo, a correr alrededor del hipódromo, y mientras iba corriendo iba meditando algo de lo que estábamos leyendo, y de golpe sentí una presencia muy fuerte que me hizo conmocionar, que me hizo empezar a llorar, donde yo reconocía todos mis pecados, o sea, me eran mostrados todos mis errores, y en ese mismo momento yo sentía como que este Jesús me pedía que se los entregara, ¿no? Y en esa entrega de mis pecados, yo sentía un gran alivio, ¿no? Como que era otra persona, una persona que volvía a nacer. Todo esto lo había leído en la palabra, pero me costaba creer que me estaba pasando, porque yo lo había leído muchas veces, o lo había escuchado muchas veces, pero nunca había sentido que yo podía entregarle todos mis pecados. Nunca había tenido una emoción tan grande y un alivio tan grande y una felicidad tan grande por sentir su consuelo, por sentir su amor, por sentir que tenía ganas de que le entregue toda esa carga que yo venía trayendo, ¿no? Esta carga que nos vamos poniendo en el lomo día a día, cuando somos responsables de un hogar y tenemos que llevar la comida, y queremos ayudar a todo el mundo, y queremos cargarnos con los problemas de los demás, y bueno, llegó un momento que con estas manchas que yo tenía, no podía hacer mucho, porque yo yo tenía muchas cosas que tenía que sanar también, y no sabía por qué. La cuestión es que un día, ese día, no solamente le pude entregar todos mis pecados, sino que también sentí que Dios me hablaba, que el Espíritu de Dios me hablaba, y me respondía a todas las dudas que yo tenía, ¿no? Y una de las grandes dudas que yo tenía, una de las grandes cosas que yo tenía que hacer era perdonar a mi papá. Yo quería tener yo quería tener una mejor relación con él. Me costaba mucho relacionarme con él, a pesar de que, como les conté, había tratado de encontrar un poco de empatía con toda la parte de las mujeres y demás, pero eso no, después de grande me di cuenta que no había estado bueno y quería corregir eso, pero quería tener una relación más sana con él. Y nada, éramos el agua y el aceite, yo opinaba una cosa y él decía otra, él decía una cosa y yo decía otra, y peleábamos por todo. Entonces le pregunto al Señor en ese encuentro, ¿cómo podía hacer para llevarme mejor con él? Que para mí era importante. Y el Señor me responde amándolo. Él no iba a cambiar, pero si yo lo amaba, y le decía que lo quería y se lo expresaba en actos y en palabras, por más que él no se lo mereciera, que solamente lo iba a poder hacer con su amor. Que si yo le entregaba todos mis problemas, yo me liberaba de cargas, y él me iba a dar ese amor para que yo pueda amarlo aunque él me lastimara. Y efectivamente, me pareció muy claro el concepto, no es que tenía dudas sobre lo que yo estaba recibiendo. Con respecto a mi mujer, también me pasó algo muy fuerte. Yo le planteaba a Dios y al Espíritu Santo de Dios cómo iba a ser para ser fiel, porque siempre me sentía muy joven y veía mujeres muy lindas y muchas veces las deseaba y las quería tener, y por más que no lo hiciera, me sentía con una carga digamos, de cómo iba a llevar. Porque una cosa es que uno no lo haga, pero otra cosa es cuando uno está luchando todo el tiempo con una situación que no te da paz. Porque uno puede decir, sí, esto está mal y no hacerlo, pero
Si está todo el tiempo el deseo, es como estar diciendo de todo el tiempo a un nene cuando vas al kiosco que no le vas a comprar nada. Sabés que está sufriendo, porque ¿qué nene no quiere que le compres algo en el kiosco si lo llevas todos los días? Entonces, yo no quería sentir más esa carga. Y le digo a Dios, ¿no? que me ayudara con esto, porque realmente era tan linda la sensación que yo tenía que estaba recibiendo de parte de Dios, era tan lindo, tan hermoso, que me parecía muy difícil poder explicarlo, no quería que se cortara nunca, pero yo sabía que, como esa decisión que había llevado en su momento a seguir a mi papá para poder agradarlo, que había que tomar una decisión y que no se puede jugar a dos puntas en estas cosas. Entonces Dios me mostró que mi mujer era una mujer que iba a ser cada vez más linda si yo la amaba más. Y que yo no iba a tener ojos para otra mujer si yo aprendía a amarla, con sus defectos y sus virtudes, y no mirar su corazón, ¿no? Y cuidarla, y que la mujer es como tu jardín, digamos, ¿no? Muchas veces uno tiene como la tendencia de mirar que el jardín de al lado es más lindo, las plantas tienen más frutos, porque el limonero de al lado tiene más limones que el mío, el pasto está más verde, y estoy mirando, en vez de ocuparme de mi jardín y regar mi jardín y cuidarlo de las hormigas y protegerlo, estoy mirando el de al lado, a ver si tengo una oportunidad. Y ese error muchas veces nos hace un poco abandonar, ¿no? Deformar, nos genera maldiciones, porque nos metemos en la vida de otras personas que no nos corresponde, que le estoy sacando la bendición, porque posiblemente yo conozco una mujer que tiene una persona destinada, y yo estoy metiéndome en el medio, arruinándole la vida, y también me la arruino yo, y se la arruino a mis hijos y a mi esposa, y bueno, Dios me pudo mostrar, ¿no? que si yo me ocupo de mi jardín, el jardín va a estar más lindo, y yo cada día me voy que esa planta que va a dar los frutos, que son mis hijos, cuando más amada sea, más amados, más lindos, más sanos, mejor dicho, van a ser esos frutos. No sé, me hizo ver como una analogía de esta situación, y me fue como una especie de revelación que me cambió la vida, porque a partir de ese momento yo empecé un cambio muy profundo en mi relación con mi mujer, en el cual todos los días de mi vida elijo amarla. No es que yo la vea hermosa, más hermosa que una modelo de 20 años, sino que yo todos los días me levanto y elijo amarla. Cuando yo tomo esa decisión de cuidarla, de respetarla, puedo ver los frutos que hay en mi vida. Puedo ver cómo Dios está respaldando todo, que todo fluye. Ahora vos me podés preguntar si siempre fue así, si no tuviste crisis. Sí, tuve un montón de crisis. Y en general te voy a responder que todas las crisis que tuve fue porque en algún momento dejé de alimentarme de Dios. Dios es el agua viva con que hay que regar ese jardín. No es solamente tampoco a la mujer regalarle flores y comprarle zapatos y carteras caras, sino que hay que alimentarse del agua viva. Y ese agua viva es Jesús, es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos va todo el tiempo acompañando y nos va orientando y nos va pidiendo todo el tiempo
porque nosotros tenemos la tendencia siempre a querer controlar este tema de la historia de la humanidad. Todas las personas tenemos todo el tiempo que pasar por un proceso que a veces para algunas personas es más corto y otras personas es larguísimo. Un buen ejemplo de esto es la historia del pueblo judío. El pueblo judío tardó 40 años en entrar a la tierra prometida, cuando podía haber tardado 40 días. ¿Por qué? Porque todo el tiempo quería volver para atrás, todo el tiempo quería ir a la esclavitud de vuelta. Nosotros estamos todo el tiempo tentados a volver a la esclavitud. La esclavitud puede estar disfrazada de miles de maneras, puede estar disfrazada de mujeres, de droga, de plata, de juego, de todo aquello que te esclaviza, que ocupa tu corazón, ¿no? He tenido, para hacer varios testimonios de cosas que me han esclavizado y me han generado luchas. Y siempre llegué a la misma conclusión. Me aparté de Dios. En algún momento me solté. Y todas las veces que me volví a tomar de su mano, Dios me perdonó exactamente de la misma manera. Me llenó de su amor, me llenó de su espíritu, le pedí perdón y seguí adelante. Y creo que es una de las cosas más maravillosas que me pasa, como experiencias personales y espirituales que me han pasado en mi vida, esta historia que les conté, ese encuentro con el Espíritu Santo y con Jesucristo en ese lugar, porque me sentí amado sobre todas las cosas. Me sentí muy amado. Es hermoso sentirse amado. Todos buscamos amor. A veces lo buscamos en lugares equivocados. Pero el único amor, la única persona que no te va a defraudar jamás, se llama Jesús, Espíritu Santo. Y la verdad que he pasado por procesos, por muchos procesos. Y todo el tiempo estoy aprendiendo las cosas, en los caminos del Señor. Pero si algo estoy convencido es que, como decimos en fraternidad, la palabra y la oración y el amor son las cosas más importantes, son nuestro alimento, son... nunca dejen de buscarlo a Dios de estas tres maneras. Y el servicio, el amor del prójimo, porque muchas veces eso nos compromete y nos lleva a una dimensión, digamos, son como los regalos, ¿no? Cuando uno puede ayudar al prójimo y ver los frutos de simplemente haber dejado ser instrumentos para que Dios obre. Él te muestra su poder, te muestra su amor. Y es uno de los regalos más lindos, ¿no? que puede tener un ser humano, porque mira, no sé, en el caso de mi cuñado, fíjense, él con su testimonio, cómo me cambió la vida a mí. Él con su cambio, qué importante es para él, como hombre de fe, alimentarse también de ser un buen testimonio para mí, que yo nunca más me perdí. Si bien tuve momentos de encuentro, pero él siempre fue para mí una persona muy importante porque me mostró el camino. Y por eso digo que el servicio, y después cuando uno hace lo mismo con otros, tiene esos regalos, ¿no? Y también el compromiso de
la responsabilidad de acompañar a las personas en las cuales Dios te utilizó para que lo conozcan a Él, ¿no? Porque también vemos muchas veces en las comunidades como hay personas que cuando uno es testimonio para otro y después uno deja de serlo, esa persona se puede perder, uno puede llegar a ser piedra de tropiezo. Y Dios en ese sentido no quiere que se pierdan las personas, ¿no? Y es un daño que hacemos. Entonces es muy importante la responsabilidad, no solamente de dejarse ser instrumento, sino también ser coherente con tu vida, porque no es que termina solamente cuando le presentas a Jesús, porque después a esa persona la vas a seguir viendo el resto de tu vida, ¿no? Y esa persona siempre te va a observar diferente, siempre. Siempre va a estar mirando qué haces, cómo te comportás en la vida, cómo... Entonces es muy importante, porque Dios te eligió para que vos seas el que lleve el mensaje, el que presente al Señor. Obviamente que después el Señor va a tener un trato directo con la persona cuando la persona lo conozca, porque la persona le va a abrir el corazón. No es que uno sea responsable de todo el proceso, pero sí es muy importante la responsabilidad del testimonio. Y con esto un poco quiero ir terminando. Así que me parece oportuno, si en este momento estás buscando entregarle tu corazón al Señor, hacer una oración en la que podamos juntos, como yo decía, el amor es una decisión. Y seguir al Señor también es una decisión. Es una decisión de todos los días. De todos los días. Por eso te pido que repitas conmigo ahí donde estés. Padre Celestial, me arrepiento y te pido perdón por mis faltas, mis pecados, mis errores. Te los entrego, Señor. Porque solo tú sabes todo lo que hay en mi corazón. Te reconozco como mi único Señor, el único Dios de mi vida, mi Salvador. Te pido que envíes tu Espíritu Santo para que venga a morar en mí. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mis negocios. Escríbeme en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Santi. La verdad, un placer y un orgullo escucharte. Nos ha tocado compartir contigo una experiencia muy linda que hicimos acá en el capítulo del barrio 31, que fue un gran ayudamiento. Y la verdad, sin palabras, Santi. Cada vez que te escucho, ya he escuchado tu testimonio, pero cada vez que te escucho, siempre aprendo algo nuevo, siempre me voy lleno del Espíritu Santo cada vez que te escucho. Sos una persona muy querida por otro capítulo, sos una persona llena del Espíritu Santo y la verdad que se siente. Da gusto escucharte, Santi. Gracias una vez más, en nombre de todos los muchachos del capítulo, por abrir tu corazón y aceptar la invitación de este capítulo. Gracias, Santi. Bueno, para ir terminando este capítulo, perdón, quería agregar lo que dijiste vos, Santi, que en Fraternidad tenemos los tres pilares fundamentales, que son el perdón, la lectura de la palabra y la oración, que en tu testimonio lo usás muchísimo y esos son los tres pilares fundamentales de Fraternidad.
Bueno, como les decía, para ir cerrando este hermoso capítulo, lo que vamos a hacer ahora es presentarle a este Jesucristo vivo, a este Dios misericordioso que nos habló Santi recién, presentarle nuestros petitorios, nuestros imposibles, como decimos nosotros, presentarle eso que uno no lo puede hacer con sus propias manos, no lo puede solucionar con dinero, no lo puede solucionar con su propia energía, con sus propias fuerzas. Yo estoy seguro que Dios está acá con nosotros, que el Espíritu Santo está en este capítulo y Él se va a llevar todas nuestras cargas, como recién dijo Santiago. Así que yo le voy a dar 30 segundos, 40 segundos para que cada uno, si quiere hacerlo de manera escrita o si no, de manera pensante, digamos, pensarlo en esos petitorios que vamos a presentar hoy a Jesucristo. Bueno, les voy a dar 30, 40 segundos y continuamos. Gracias. Bueno, gracias por seguir ahí. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle una vez más a Santiago Cifuentes que nos regale una oración, que nos haga una oración. No hace falta que lo repitan eso. Por todos estos petitorios, Santi, por favor. Bueno, cómo no. Señor, tú conoces nuestros corazones, hasta incluso en lo más profundo de nuestro ser, conoces nuestros pensamientos. Tu palabra dice que conoces la cantidad de pelos que tenemos en nuestra cabellera. Tiene, Señor, tanto poder, tanta omnipresencia que nosotros no lo podemos comprender. Somos tan pequeños, Señor, somos tan insignificantes, que solo con una pizca de tu amor nos cambias la vida. Hay muchas cosas, Señor, que no podemos comprender. Y también sabemos que hay muchas cosas que son para glorificarte. En cada una de las cosas que piden, esos imposibles que están pidiendo mis hermanos, te pido que te glorifiques, Señor, porque entendemos que muchos de nosotros necesitamos milagros, señales, necesitamos mayor dominio propio, Señor, necesitamos más cantidad de amor, más cantidad de perdón, más cantidad de sabiduría, necesitamos un poco más de misericordia, Señor. Yo te quiero pedir por Juan, Andrés, por Chacho, por Efraín, por Juan, por Ezequiel, por Juan Sosa, por Juan Pablo, perdón, por Luis y por Juan Ollarvide. Por cada uno de los que estamos acá reunidos, que nos llenes, Señor, con tu presencia, que nos llenes el corazón, que rebose, Señor, como ese encuentro que tuve, que ese primer amor donde te manifestaste y me hablaste, Señor. Que cada uno de nosotros que pueda tener una experiencia renovadora. Que todos los días, Señor, nos enseñes a volver a elegirte, que nos dé la voluntad para poder elegirte. Te pido por los enfermos,
te pido por los problemas económicos, por los que están pasando problemas económicos, te pido por las familias de los que estamos acá presentes. Te amamos, Señor, te reconocemos como nuestro Salvador, te pedimos perdón nuevamente por nuestros errores, que nos limpies, Señor, que nos purifiques. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, Santi. Muchas gracias. Gracias, Santi. Bueno, Gracias a ustedes. Les comento que esto es fraternidad, lo que acabamos de vivir recién, este hermoso capítulo, este hermoso testimonio. Esto es lo que hacemos en fraternidad, señores. No somos una religión nueva, no somos una secta, no intentamos serlo. Somos un grupo de personas comunes y corrientes, llevando una buena noticia, un buen testimonio a cada uno de ustedes. Así que por mi parte ha sido todo. Gracias a cada uno de ustedes. Le voy a pasar el micrófono a Chacho para que haga la despedida y bueno, un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Y Santi, gracias, capo. Gracias a vos, Juan. No te escuchamos, Chacho, no te escucho, a ver.